Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura habitual. Somos Co-Create Imparable y vamos a continuar. Página número 158. El efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, la profecía autocumplida. Que tú te creas capaz o no, que tú te creas capaz o no, depende solo de ti, pero también tu entorno puede elevarte o enterrarte. Tu sistema de creencias, no una, sino varias, determinan tu paradigma. Nada en esta vida tiene significado de por sí, sino que tú le otorgas un significado en función del paradigma en el que estás moviendo, en el que te estás moviendo. Este paradigma determinará tus reacciones frente a las circunstancias y también tus actitudes. Este concepto surge en el año 1960 gracias a Robert Rosenthal, psicólogo de la Universidad de Harvard. Primero se lo conoció como el efecto Pigmalión. El estudio que realizó se llevó a cabo en un colegio. Fue ahí donde decidió que se realizara una evaluación para poder medir el coeficiente intelectual del alumnado. Los estudiantes serían agrupados en un nivel superior, medio e inferior de acuerdo a su inteligencia. Cuando la evaluación fue concluida, Rosenthal decidió seleccionar al azar a un 20% de los alumnos que realizaron la prueba sin tener en cuenta los resultados reales del test. Una vez que los eligió, les comentó a los profesores que ese 20% correspondía a quienes habían logrado entrar en la categoría de nivel superior y que por lo tanto ellos se debía esperar un rendimiento escolar muy alto. Al tiempo, estos alumnos mostraron mejorar su rendimiento escolar en relación al resto de los alumnos, que supuestamente no pertenecían al nivel superior. Esto le indicó al psicólogo que las expectativas que los propios profesores se hicieron con respecto a sus alumnos más capacitados generó el interés y esfuerzo suficiente en ellos para que efectivamente sus alumnos progresaran en su rendimiento. Así queda comprobada la relevancia de las expectativas propias y ajenas en nuestro comportamiento. Así queda comprobada, reitero, la relevancia de las expectativas propias y ajenas en nuestro comportamiento. Muy bien. Entonces, en esta parte, antes de entrar al siguiente subtema, el efecto Pigmalión, pues queda comprobado que el entorno, que el entorno influye muchísimo para que puedas tú desarrollar. Por ejemplo, con esta investigación en la cual solamente seleccionaron, por ejemplo, un 20% al azar a los alumnos y le dijeron al profesor, a los profesores, que ese 20% pues correspondía a quienes habían logrado una categoría pues de nivel superior. Entonces, de ellos se debía esperar un rendimiento escolar. Solamente el hecho de que alguien mencione que ese sector, esa población mínima de estudiantes era pues era de un nivel superior. Y
tal y cual, ¿sí? En un tiempo mostraron un avance, un rendimiento muy significativo, ¿no? En relación a los demás alumnos. Lo cual significa es que si, por ejemplo, nosotros vamos a estar en torno a expertos, por así decirlo, en temas de formación, entonces definitivamente también, si ellos predominan en sus creencias, si hay un realce en su sistema de creencias, cuando ya, por ejemplo, está orientado, está definido que ese sector va a ser el que va a avanzar más, entonces definitivamente sí, se está generando bastante expectativa y por ende, pues también el tema de los resultados, ¿no? O sea, hay un alto nivel de resultados o avances muy significativos en ese entorno. Muy bien, entonces esto nos indica eso. Si alguien quiera comentar respecto a esto para poder pasar a la siguiente. Muy bien, Bueno, a mí me parece muy importante que el efecto Pigmalión lo aprendamos a manejar y que si yo creo ser capaz o no, depende solo de mí, pero que también esto también puede ser parte de mi entorno que me ayuda a elevarme o a enterrarme. Entonces tengo que saber en cuál es mi entorno, primeramente. Entonces eso también me deja muy claro cuál es el efecto Pigmalión. Y también me dice, y quiero hablar muchísimo esto de los paradigmas, porque yo siempre hablaba así en algún programa, algunas cosas que los paradigmas y los paradigmas. Y aquí veo con más claridad que el sistema de creencias este, es no es un pensamiento, sino son varios que determinan un paradigma. Entonces, hay que entender muy claro y hay que tener en cuenta que esto significa que eh, nos otorga un significado en función a nuestros paradigmas. ¿Y cuáles son los paradigmas? Para mí, los paradigmas son creencias limitantes que no te dejan avanzar. Sí, entonces que están ahí una y otra vez repitiendo de que no puedes, de que esto es difícil, de que esto no va a funcionar. Entonces, de acuerdo a los paradigmas me estoy moviendo y que estos paradigmas determinarán mis reacciones frente a las circunstancias y también mis actitudes. Entonces, esto quiere decir que cada vez que mis paradigmas sean negativos, yo reacciono de una manera diferente y al mismo tiempo cambio mi actitud, bien sea de enojo, o bien sea de tristeza, o bien sea de felicidad, dependiendo del paradigma que le estoy formando a mis creencias. Entonces, esto para mí es muy importante de que lo pueda entender. Gracias, Olga. muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, gracias por este gran aporte. Aquí tenemos a Úrsula. Úrsula, ¿quieras comentar al respecto? Adelante, por favor. Gracias, Olger. Bueno, como dice aquí el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida, ¿no? Y justamente pues aquí nos dice, no solamente lo que tú crees va a hacer, pero también tu entorno puede elevarte o enterrarte, ¿no? Y justamente aquí pues nos da a conocer de que realmente debemos saber, eh, eh, debemos saber prácticamente estar en qué lugar nosotros, ¿no? Porque es muy importante. Por ejemplo, el gran ejemplo que puso ahí fue, pues, ¿no? El coeficiente intelectual de los alumnos, en el cual, cómo es que hicieron a que esos alumnos, pues, tengan el resultado que tengan que tener, ¿no? Y de la misma manera también pasa lo mismo con nosotros. Y justamente dice, pues, ¿no? A partir de lo que es de los paradigmas, y esos paradigmas, pues, se hacen cada vez más fuertes, ¿no? Los sistemas de creencias y es por el entorno también en el cual estamos nosotros, ¿no? Y si nosotros empezamos a diferenciar el entorno en el cual nosotros tenemos que estar, pues es súper importante, ¿no? Al momento de elegir en qué entorno quieres estar, porque influye muchísimo a nuestro sistema de creencias. O sea, hace que sea más fuerte y se forme como un paradigma y ese paradigma es lo que realmente pues nos da el resultado que nosotros queremos, ¿no? Nuestra forma de actuar, nuestra forma de estar siendo prácticamente, ¿no? Como dice claramente que el paradigma pues
nosotros lo hacemos como algo ya para nosotros, como una verdad en la cual pues nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Solcer. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, con eso connotamos como un sistema de creencias del cual puede tanto definitivamente eh, hacer que una persona tenga o no los resultados o mejore o no en diferentes áreas de vida. Y definitivamente esto se da bastante por el tema del entorno. Por eso es que las creencias se forman por diferentes mecanismos, ¿no? Por todo lo que hemos visto, escuchado, por todo lo que hemos experimentado y el alto impacto emocional que van constituyendo, como dijo Úrsula, el paradigma. Entonces, y ese paradigma te orienta. Entonces, ahí vemos con tanta claridad cómo también ese entorno influye muchísimo, como es la profecía autocumplida del efecto Pigmalión, y qué tan importantes son los entornos. Deberíamos de ver qué tipo de entornos estamos con quiénes son las personas con quienes pasamos mayor tiempo, cuáles son las personas que nos orientan, que nos encaminan para poder incrementar esos niveles de esos estándares, por ejemplo. Es muy importante esto, porque ese va a ser el siguiente nivel o probablemente la persona en quien te vas a transformar. Muy bien, si hay alguien más que quiera contribuir, adelante para poder pasar al principio del mentalismo y la conciencia global actual. Muy bien, me parece que vamos a proseguir. Muy bien, el principio del mentalismo y la conciencia global actual. Como ya sabes, lo que pensamos se manifiesta actualmente. Actualmente están pasando muchas desgracias naturales, terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, etcétera. Y también sociales, empresas en quiebra, bancos apareciendo, desahucios, etcétera. Desahucios. Cuando una persona les dice a alguien, oye, tienes un tiempo de vida limitado, ¿no? Todo ello debido a una conciencia global enferma. Todo ello debido a una conciencia global enferma. ¿Cuáles son las principales fuentes de información de las que bebe actualmente la humanidad? Puedes citar algunas: televisiones, radios, prensa escrita, foros, etcétera. ¿De qué hablan básicamente todas ellas? Un porcentaje muy alto de la población está pensando y decretando todo ese tipo de desgracias. Y recuerda, el universo solo resuelve lo que hay en la mente de las personas. Reitero esto, el universo solo resuelve lo que hay en la mente de las personas. Muchas personas pensando en la pobreza provocan exactamente más pobreza. Muchas personas pensando en la pobreza provocan exactamente más pobreza. Una conciencia social revuelta provoca una naturaleza revuelta. Una conciencia social revuelta provoca una naturaleza revuelta. Estamos todos conectados entre nosotros y también con la naturaleza, con todo el mundo que nos rodea. No estamos separados del mundo, sino que formamos parte del mundo y lo creamos nosotros. Puede parecer que una persona no tiene un impacto importante, pero déjame decirte que una sola persona es capaz de cambiar el mundo. Y se ha visto antes en nuestros ancestros y queda relatado en los textos antiguos. Tú eres el responsable de cambiar tu mundo. Tu mundo es tu entorno, tus amigos, familiares y cada una de las personas con las que entras en contacto a diario. Y aquí hay un cuadro donde dice: no lo aceptes. Apaga la televisión. Cada vez que alguien venga a hablarte de desgracias, no lo aceptes. Deténle de inmediato y dile:
A mí no. Gracias. Si cada uno de nosotros es capaz de detener la ola de negatividad que está impregnando las mentes humanas, pronto la ola se cortará, no tendrá continuidad. Jesús dijo algo al respecto a esto. Los pobres los tendréis siempre entre vosotros, lo que significa que siempre habrá personas pobres de conciencia. Estamos hablando de pobres de conciencia que no entenderán el principio del mentalismo y no estarán dispuestos a cambiar, no importa. Debe existir los pobres, estarán siempre entre nosotros. No solo pobres en dinero, sino pobres en espíritu, en conciencia. Dijo Jesús, no es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos. No es posible que un esclavo sirva a dos señores, sino más bien honrará a uno y despreciará al otro. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos, no sea que estos se rompan, y no se echa vino añejo en odre nuevo, para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se produciría un rasgón. Y dice aquí, cuando un pollito ha madurado lo suficiente, entonces debe tomar la decisión de romper el cascarón y salir a la superficie, con la disposición de comerse el mundo. Sin embargo, qué calentito y a gusto se está dentro del cascarón y qué temible la idea de salir a un mundo frío, hostil y desconocido. La humanidad se encuentra hoy en día en este estado. Ha madurado lo suficiente como para poder romper el cascarón, pero aún se resiste a salir de él por miedo a lo nuevo que ya ha llegado. Teme romper con viejos paradigmas y se resiste a abandonar los antiguos hábitos e ideas en un mundo que ya no existe. Tarde o temprano tendrá que elegir, o salir del cascarón afrontando la nueva era, o quedarse dentro y morir asfixiado. Una vez conoces lo nuevo, no vuelvas a lo viejo. Debes crecer, debes evolucionar. Y si todo el mundo aplica esto, entonces no habrá para todos, ¿no? Es la pregunta que se hace. Y si todo el mundo aplica esto, entonces no habrá para todos, ¿no? Otra vez a las, otra vez a las andadas con él. Y sí, los límites los pones tú mismo. Eso sería si el mundo fuera también limitado, pero como nuestra mente es ilimitada y el universo es mental, por ende el universo es también ilimitado, con lo cual hay para todos. Y ese es el primer patrón que debemos romper, el de la escasez. Escasez en salud, escasez en economía, escasez en amor y en todo lo que nos preocupa. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. Sí, vamos a quedarnos hasta aquí. Y bueno, yo primero que nada quiero hacer referencia cómo el principio del mentalismo y la conciencia global actual. Hablamos aquí claramente de cómo se generan los paradigmas. Sabemos que todos venimos probablemente aquí, un país latino, muy probablemente de las mismas raíces. Y
sabemos que también en nuestros antecesores, por ejemplo, los, esa población originaria de los Andes, esa población originaria de las cuales han dejado un gran legado. Entonces, aquí hacemos referencia de qué hubiera pasado si no hubiera habido cambios, muy probablemente conquistas, invasiones y todo lo que justamente se ha generado. ¿Y qué hubiera pasado si probablemente, tal vez, con esa imposición de creencias, cultura, toda una mezcla, ¿no? Probablemente muchos pueblos originarios hubieran resaltado, hubieran crecido y probablemente tal vez se hubiera dado muchas cosas, pero también, obviamente, no hubiera habido un tema de evolución, sí, definitivamente. Porque si hablamos del tema de evolución, de alguna otra forma, estas mezclas ha ayudado muchísimo a que se pueda avanzar definitivamente. Pero ha habido cosas buenas, cosas malas. Y a lo que quiero llegar es que definitivamente nosotros, como formamos parte del universo, también estamos allí como inmersos a las expectativas de los demás. Por ejemplo, cada gobierno maneja un determinado sistema, por ejemplo. Y esos sistemas para ellos es como decir, no, estas leyes son tal y cual, las tenemos que cumplir y ya. No podemos ah, rebasarnos ante la ley. Entonces, el sistema educativo, el sistema de salud, todo, absolutamente todo está regido bajo normas, bajo sistemas, pero también generando bastante limitación. Es como un complot organizado, como por ejemplo, solamente quieren que veas tú solamente una parte de lo que sucede en realidad, manejando, manipulando, ahí juega un papel importante los temas de los medios de comunicación, ¿sí? Definitivamente que eso hace pues de que se oriente a algo, a algún propósito determinado, y más no justamente a las ideas nuevas, a personas que están ahí, que teniendo esa capacidad de mejora en temas de sus habilidades, de sus fortalezas, para poder ser personas extraordinarias. ¿Qué pasaría si todos estos sistemas promoverían para poder resaltar otro tipo de mentalidad? Así como aquí. Si las desgracias se están dando justamente es gracias a estos tipos de sistemas ya obsoletos, que cada vez más y más las personas se van dando cuenta, se van interiorizando mensajes, van recién abriendo su nivel de conciencia. ¿Qué pasaría si este mundo sería un mundo totalmente diferente, con un tipo de nivel de conciencia superior al cual actualmente vemos? Sería totalmente diferente. Pero lo que me gusta de todo este proceso es que hay personas quienes ya están orientando a esto y personas que obviamente ya tienen los resultados, personas que con el simple hecho de romper esas cadenas, de salir del cascarón, como el pollito, como explicaba Laín García, ¿sí? Dispuestos a salirse y a comer el mundo a pesar de las situaciones, de las circunstancias, del miedo y todo eso, están saliendo, muchos de ellos, rompiendo actualmente ese esquema que por muchos años ha permanecido a la gente y probablemente esa sea la razón fundamental de que estén todavía ahí inmersos. ¿Cuántos papás de la secundaria, por ejemplo, están preocupados, enfocados en sus hijos, qué van a estudiar, dónde van a hacer qué habilidades o a qué se van a dedicar, cuando esto ya se debió establecer ya desde pequeños? O sea, decirles, a ver, mira, haz lo que más te encanta, te gusta hacer, no estar ahí probablemente doblegando a sus hijos, oye, tienes que estudiar esto, esta es la carrera más rentable, estudia medicina, estudia ingeniería, estudia, sé un abogado, sé, mire, ellos ganan mejor dinero y la juventud de hoy en día está confundida. ¿Qué hubiera pasado si ellos, por ejemplo, hubieran desde un inicio, ¿no? fomentado a sus hijos en el desarrollo de sus habilidades? Totalmente diferente.
Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que realmente nosotros, con este nivel de conciencia superior que queremos promover, que es totalmente diferente, que el mundo ya cambió. Entonces, tenemos que abrir definitivamente. Y este tipo de espacios permite eso. Muy bien, yo quisiera percibir la apreciación de ustedes que se llevan de esta lectura tan interesante, desde simplemente el cambio de una conciencia, elevar las conciencias, despertar a las personas de lo que ya están. Pero obviamente, ¿no? Oye, muchas personas dirían, pero oye, ¿quién se creen que son para poder hablar así? No, definitivamente va a haber personas, va a haber personas que van a hacer ese tipo de críticas, pero lo real es esto. No todo es el sistema tradicional que ya es obsoleto. Actualmente existen diferentes formas de expectativas, pensamientos que elevan, que transforman a las personas. Y actualmente estamos en ese mundo. Uno de los libros que leí decía, estamos en la era de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona que más incrementa su nivel de conciencia es la persona que va a repercutir, va a generar un impacto positivo y obviamente es la persona que va a trascender y va a dejar un legado. Wow, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Muy bien, adelante, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que a mí me hace entender, yo quiero agradecer también al autor por escribir esto y hacer abrir los ojos y que todo lo que está sucediendo a través de hoy, las catástrofes, las marchas, las guerras mismos con que lo que pasó en Estados Unidos con Venezuela, todo este complot natural. Encima de eso hay terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales en otros países que ni siquiera se ve, pero esto me hace entender que es debido a nosotros mismos, a una conciencia del ser humano, una conciencia global que ya está enferma. Sí, entonces esto tenemos que entender muy claramente que los que provocan es la humanidad y cómo es de pronto la información que estamos obteniendo. Ya hablábamos antes también en estos en vivos sobre la televisión, las radios, la prensa escrita, qué información están haciendo. Y sí, realmente quiero decir esto porque hay un medio de comunicación en Ecuador, no le voy a decir el nombre porque luego, pero pasó algo que como en Saraguro, aquí donde yo resido, hubo un pequeño incendio en la iglesia, pero no había nadie, o sea, no es que estaban en la iglesia, predicando la misa y nada de eso, pero la prensa después de 3, 4 días más o menos, empezó a publicar que en medio de la celebración de la misa se provocó un incendio de gran magnitud. O sea, dije, ¿qué están? O sea, es una información demasiado errónea que le sobrepasan a lo que realmente fue. Entonces, eso hay que entender muy bien. Imagínense hacer este tipo de comentarios o este tipo de de información que no ayuda a la gente, que no mejora una actitud positiva. Entonces, esto me hace entender este libro y que debo entender yo perfectamente que el universo resuelve o solo resuelve lo que la mente, en mi mente está, sí, o en la mente de las personas. Hay muchas personas que piensan en pobreza y provocan exactamente más de eso. Igual sucede conmigo. Si yo hago eso, va a pasar lo mismo. Entonces estamos, y además nos dice, me hace recordar que todos estamos conectados entre nosotros. Sí, solo que como pasamos en automático, no nos damos cuenta y no estamos siendo capaces de entender cómo funciona el ritmo de la naturaleza y el mundo que nos rodea. ¿Ya? Entonces tenemos que estar preparados, sino que tenemos que estar preparados a las cosas que nos suceden, que está sucediendo en el mundo. Y porque yo a veces también veo así, sí veo algunas cosas que está pasando en el mundo y eso también tiene que ver mucho con nuestra mentalidad. Entonces, que yo soy el responsable de cambiar mi mundo o cambiar y también el mundo del entorno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando yo soy el responsable de cambiar mi mundo, también sabré mi entorno, mis amigos, mis familias, las personas que están en contacto conmigo a diario. Entonces,
cuando veo que personas, amigos, están comentando de chismes, cosas que son negativas, de muerte, de accidentes, de cosas así, hay una clave que digo que debe decirse, no las acepto. Este, lo detengo de inmediato y le digo que a mí no, muchas gracias, otro rato, o lo que sea. Entonces, creo que esa también es una clave de ser muy coherentes conmigo mismo y aprender a comunicar bien. Si es que algo no me gusta, decir por favor, muchas gracias, no me gusta eso, hablemos de otra cosa. Sí, entonces eso creo que también cambiaría, mejor a la humanidad. Y los pobres siempre tendremos en nuestro alrededor, y no son pobres de dinero, sino son pobres en espíritu y conciencia, que debemos entender muy bien porque ellos todavía no conocen el principio del mentalismo. Y hay una frase súper interesante que Jesús decía que no es posible que un hombre monte dos caballos ni tense dos arcos. No es posible que un esclavo sirva a dos dueños, dos señores, sino que más bien honra a uno y odia al otro. Y es cierto, no es posible estar tristes y al mismo tiempo felices. Tenemos que cambiar sí o sí emocionalidad. Si estoy triste, está bien, estoy triste y lo hago muy bien, pero también cuando estoy feliz debo estar muy feliz y no estar las dos cosas a la vez. Y eso nos hace entender muy claro. Y algo que ya he dejado señalando la vez pasada es que, mm, bueno, ya nos contó Olger que hay, sabemos que nosotros, de hecho nos pasa muy seguido, nos pasa todos los días, a nosotros es como el pollito en un cascarón, que cuando estamos en cama o durmiendo, descansando, y al momento de sonar la alarma entre las 4:30 a 5 de la mañana, levantarse es como el pollito, ¿verdad? O sea, es como, me hace frío, no me da ganas de levantarme porque salir de esto me va a hacer demasiado frío. Entonces eso tenemos que entender. Pero cuando te lanzas a este mundo desconocido, rompes cualquier tipo de paradigmas y miedos. O sea, salir del cascarazón es afrontar a una nueva realidad y quedarse adentro, es morirse y asfixiarse. Es como si no te levantas pronto, no te quieres levantar rápido, es lo mismo, te quedas ahí paralizado y te asfixias en tus propios pensamientos. Entonces eso hay que entender muy claro. Y una vez que conozcamos lo nuevo, no debemos volver a lo viejo, debemos crecer, debemos seguir evolucionando todos los días, ya no volver al pasado. Sí, entonces empezar a construir más en mi mente cosas que me ayuden y me nutran. Y, y wow, esta parte final sí que para mí fue épico. Y me dice, y yo mismo lo he señalado. Entonces me dice que los límites los pongo yo mismo, que sería que el mundo fuera también limitado. O sea, el mundo está limitado, pero nuestra mente es ilimitada también. Y el universo es mental, y el universo también es ilimitado con lo que hay para todos. O sea, hay todo para todos, no hay no debemos estar. Ahí había un libro que ya decía, o no, perdón, una frase que decía que debemos dejar de comer o coger con escasez o tomar las obras, sino tenemos mucho en abundancia, tenemos bastante, las migajas, perdón. Somos personas que solo queremos las migajas, trabajamos poquito, cobramos poquito y así sucesivamente. Y hay mucho, mucho, mucho en este mundo que debemos romper ese patrón de escasez en temas de salud, de economía, en amor, hay mucho amor que dar a las demás personas y siempre estamos con lo poquito que nos queda con las personas de nuestro entorno, estamos dando un poquito de ese amor o de nuestra economía y la salud que tenemos, lo poquito que tenemos, queremos cuidarla, sino más bien hay mucha salud, debemos procurar comer lo más sano, buscar lo mejor que hay en este mundo. Entonces, eso creo que para mí sí fue realmente épico y que debemos empezar juntos a poder cambiar esta realidad. Entonces, hay mucho y mucho y hay ilimitado. Gracias. Excelente, espectacular. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por dejarnos tanto aprendizaje, interiorizar este concepto, ¿no? Este capítulo del cual leemos es muy importante en dónde está nuestra vibración, dónde está orientado nuestros pensamientos, si es en abundancia o en escasez, si es en enfermedad o en salud, ¿no? Si es en el amor o probablemente estás ahí como que todavía batallando contigo mismo.
Entonces es muy importante eso. Queremos dejar aquí a Úrsula ya para poder finalizar y tal vez si quiera comentar Sabi y Marta, nos ayudan también. Adelante, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, la importancia, ¿no? De la conciencia global es sumamente importante, pues aquí nos hace ser consciente cómo es que todos nosotros formamos uno solo, ¿no? En lo cual pues dice que nosotros, o sea, una persona puede hacer que cambie el mundo y justamente es a partir de uno, ¿no? En el cual, pues mientras todos estamos en un enfoque de tristeza, de escasez, obviamente es lo que vamos a traer, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a cambiar cada uno, ¿no? Lo cual aquí nos da a conocer, pues, de que realmente es que nosotros tenemos que empezar a elevar nuestro nivel de conciencia, en el cual, pues, esta información nos ayuda muchísimo a ver, a ser más conscientes. Pues nos dice que no debemos aceptar cosas negativas como chismes o algo que no nos sume a nosotros, y justamente, ¿por qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos elevar nuestro nivel de conciencia, porque muchas veces, como se dice, ¿no? Miramos nosotros las noticias, lo primero que vamos a ver van a ser pues noticias malas. Y esas noticias malas lo único que van a hacer es hacernos sentir de lo peor. Y nuestro nivel de conciencia no va a estar alto, va a estar bajo, ¿no? Y ahí justamente, como dice Jesús, dijo al respecto, ¿no? Los pobres lo tendréis siempre entre vosotros. Y justamente se refiere no como persona, sino que es a la conciencia. Y una persona que tiene una conciencia pobre, sus resultados van a ser absolutamente pobre en todas las áreas, ¿no? Y eso nos invita a que nosotros pues podamos elevar nuestro nivel de conciencia, y claramente nos dice que no podemos echar vino nuevo en un odre viejo, porque si no se rompe, o el vestido, no puedes remendar un vestido viejo con uno nuevo. Y pasa lo mismo, se rasga, y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Una vez que nosotros empezamos a conocer algo nuevo, formar hábitos nuevos, prácticamente elegimos hacer cosas nuevas, pues el cual nos recomienda a no regresar a los malos hábitos, a los hábitos antiguos, ¿no? Porque justamente a veces es lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque están muchos los paradigmas, están muchas las creencias, están muchos, eh, prácticamente por eso se dice, ¿no? Ahí es donde realmente nosotros tenemos que estar ahí firmes, ¿no? Y en la cual nosotros tenemos para poder elegir, o sea, eso va a depender de nosotros, o sea, somos los únicos responsables absolutamente de todo, los resultados que nosotros tenemos somos nosotros, y en la cual pues tenemos ese libre albedrío de elegir, y ahí claramente pues nos da esas opciones para no poder retomar a lo antiguo, ¿no? Y justamente para ir a lo nuevo y crecer en eso, no quedarnos ahí. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo que realmente dice aquí, que debemos no regresar a lo antiguo, entonces es lógico que nosotros vamos a empezar a hacer resultados extraordinarios y cosas nuevas, y sumamos a la conciencia global y ayudamos ahí, ¿no? Imagínense, ahorita somos 5 personas, ¿no? Y en las cuales nosotros ya estamos elevando nuestro nivel de conciencia. Ya no estamos en esa disponibilidad de poder participar en algo que sea terrible, ¿no? O sea, los paros y todas esas cosas, ¿no? Y pues somos menos 5 personas, imagínense, ¿no? Y ya estamos empezando a elevar nuestro nivel de conciencia, y así van sumándose, y cada vez más pues empezamos a ayudar a la conciencia global para luego empezar a cambiar realmente lo que es como resultado, ¿no? Y justamente pues eso es lo que nos da a conocer. Aquí, como dice, hay para todos. O sea, muchas veces a veces uno piensa en escasez, y justamente esa escasez de mentalidad que tenemos es por el tipo de persona con los que estamos, o la información que nosotros adaptamos en nosotros, ¿no? Si vamos a empezar a ver pura escasez en las noticias, en redes sociales, estar en tu círculo, tal vez no es cambiarlo y dejar de estar ahí, no ser parte de ahí, ¿no? Y pues eso nos invita a que nosotros pues empecemos a elevar nuestro nivel de conciencia, y que hay para todo, y así empezamos a tener la mente en abundancia, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un excelente y bendecido día. Gracias a Gracias, muchísimas gracias Úrsula, gracias por tremenda intervención, muchísimas gracias Fernando, Xavi, Marta, muchísimas gracias y a las personas quienes vean esto por diferido. Y bueno, yo quiero simplemente finalizar, es que como dijo Úrsula, somos una persona podría cambiar prácticamente el mundo. Estamos hablando personalmente de un mundo
interno, un mundo de tus pensamientos, un mundo de cómo, en qué realmente tú piensas, hacia dónde van dirigidos tus pensamientos. El cambio empieza por uno mismo, definitivamente, y esto nos da muchísima claridad. Y si poco a poco, que nosotros formamos parte del todo, transformaríamos nuestras vidas, entonces veríamos un mundo totalmente diferente. Entonces, pero se empieza justamente por ahí y cada vez más y más, por eso por nuestro nivel de conciencia, por la vibración que nosotros emitimos, vamos a justamente impactar también a ese entorno. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vamos a ver el día de mañana, Dios mediante, creo que era imparable. Chau, chau.